Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en Segunda de Tesalonicenses. Ya, gracias a Dios, voló Primera de Tesalonicenses. Hoy estamos en Segunda de Tesalonicenses, ¿vale? La carta de Segunda de Tesalonicenses describe, ahorita la vamos a leer, mejor lo leemos primero. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos no nos gloriamos de vosotros en las iglesias, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a orar. Padre, te rogamos que el día de hoy tú hables a nuestros corazones, Dios. Afírmanos en ti, Padre. Bendito eres. Amén. Como les decía, si recordamos cómo empieza el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, quiero leerles el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, y vimos en esa ocasión estas tres cosas, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. Llegamos al capítulo 2 y desafortunadamente, o inafortunadamente está registrado para que podamos entender esto, falta uno de lo que mencionó que sí tenían en la primera carta, ¿no? Dice, porque vuestra fe, primer capítulo de 2 Tesalonicenses, vuestra fe va creciendo y el amor de todos, pero ya no describe la esperanza, y ese es el tema de la segunda carta de Tesalonicenses, que las personas habían perdido por lo que estaba sucediendo la esperanza. Cuando leímos Corintios, en Corintios nos describe que dice, y permanece la fe, el amor y la esperanza, ¿se acuerdan? Y dice, y el mayor de ellos es el amor. Y cuando estamos en Corintios describimos por qué, porque la fe habla de algo que ya sucedió, algo que Dios hizo, y no es menos importante, es el sacrificio de Cristo, es la fe. La esperanza es de lo que Él va a hacer. Y el amor es lo que estamos, o lo que Dios nos da ahora para poder vivir. El que conoce a Dios ama porque Dios es amor. Entonces el amor, por eso dice, es el mayor, porque es la oportunidad de ahora estar viviendo en amor. Fe, lo que ya sucedió, amor, el presente, y esperanza, lo que viene. Ahora, aquí lo que estaba sucediendo con las personas en Tesalónica es que ellos, por lo que estaba sucediendo, habían perdido la esperanza. Y quiero que podamos pensar en lo siguiente. No estamos hablando de una iglesia que se había apartado ni nada de eso. Era una iglesia que estaba muy firme en la fe. Sabían quién era su Salvador. Sabían, y por la primera carta vimos que Pablo habló de cosas muy, muy particulares de doctrina. O sea, habían crecido mucho. Tenían fe. Eran personas que vivían en amor. Y el día de hoy podemos parecernos mucho a la iglesia de Tesalónica, que tenemos una gran fe, que tenemos amor entre nosotros, amor para Dios, amor para las personas que nos rodean, pero las circunstancias en las que nos hemos metido o que estamos atravesando nos hacen vivir como quien no tiene esperanza. Y quiero que veas que no es lo mismo que la fe, porque eso es lo que va a tratar de esto. La fe es esa confianza sobre lo que ya hizo. Pero ya no esperas lo que ha de venir, y tenemos que preguntarnos, ¿de qué esperanza estamos hablando? ¿De la señora que vende las gorditas, doña Esperanza? Claro, no. La Biblia tiene 773.746 palabras. Las conté en la mañana, si quieren contarlas. No, pero tiene todas esas palabras. De todas esas palabras, hay una muy particular que vamos a estar viendo el día de hoy. Una que se utiliza una sola vez en un solo lugar.
Y ya la leímos, fue en Corintios. Y esta palabra es Maranata. Cristo viene pronto, el Señor viene. Y esto puede englobar muy bien cuál es nuestra esperanza o la esperanza de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Que Cristo viene, el Señor viene. Y esta esperanza la habían perdido muchas personas en Tesalónica. Y el día de hoy muchos, a lo mejor no te dicen, no, es que yo no creo que Cristo no vaya a venir. No, dicen, sí, lo entiendo intelectualmente. Pero vemos nuestra vida y no vivimos conforme a esta esperanza. He visto a lo largo de los últimos meses a muchos de ustedes, y ya saben que el problema no es trabajar, está bien, qué bueno que tengamos trabajos, negocios, pero tan cautivados, completamente, el trabajo los ha absorbido, como si no hubiera más en sus vidas. Muchos de ustedes también los he visto totalmente metidos en los problemas, y digo, todos tenemos problemas, pero como si no hubiera algo más en la vida que los problemas. Muchos de ustedes también he tenido oportunidad de hablar con ustedes tan metidos, o más bien sin dejar aquello que Dios les ha pedido, como si Dios no nos fuera a llamar a cuentas. Sabemos que viene, lo hemos leído, lo hemos enseñado, lo hemos dicho a los demás, pero nuestra vida no refleja esa esperanza. Y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y eso es algo importante, que nuestra fe, por la exposición a la palabra, por la exposición a Dios, va creciendo. Eso no es producto de un hombre, es producto de la palabra de Dios en nuestra vida. Nuestra fe va aumentando. Y el amor de todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces era notorio que la palabra estaba teniendo ese efecto de que se amaban, tenían esos actos de bondad, de piedad para los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Podemos andar presumiendo, oye, ¿ya viste a los hermanos de Tesalónica? Son bien buena onda. En las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Y aquí vamos a ver el porqué, la primera razón por la cual podemos malentender o perder la esperanza. Y la va a aclarar Pablo. Estas pruebas, dice, en las cuales ustedes han sido atravesados, versículo 5, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Describe lo siguiente: los problemas que están ustedes atravesando, y qué es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica, los estaban persiguiendo. Los estaban haciendo un lado por la fe en Cristo Jesús, y activamente algunos lo estaban sacando de los lugares donde vivían. Y dice, esas cosas que ustedes están pasando, primero dice, son la demostración, son la evidencia de que forman parte del reino de Dios. Entonces, a ver, no me quieras tanto, Dios, pero ¿a poco así demostramos que somos amigos y hermanos y tu Padre? Sí, describe que esto es una evidencia de que ya no caminas con el mundo. Ese rechazo que el mundo te tiene, esos conflictos que ahora atraviesas, son producto de esta nueva relación que ahora tienes con Dios. ¿Cómo es que esto puede ser así? ¿No se supone que con Dios todo es fácil? Sí, nuestra relación con Dios ahora es fácil, es transparente, es directa. Pero nuestra relación con el mundo, que antes era fácil, ahora se vuelve compleja, porque ya no somos del mundo. Y por lo tanto, ya no existe toda esa conexión. Estaba hablando ya hace un par de meses con un hermano, con un hermano que tiene ¿cómo se llaman? Un estudio de tatuajes, ¿no? Y entonces estaba ahí platicando con él, y llegó una pareja a hacerse un tatuaje, y es la primera vez que yo veía cómo se hacían tatuajes, entonces sí me dio un chorro de curiosidad, ahí estaba de chismoso viendo, ¿no? Entonces a la chica le empezaron a hacer un tatuaje acá, y me decía que es una parte bastante sensible. Y empezó ahí a retorcerse, a querer como vomitar, y ya se fueron. Le dije, oye, ¿y qué si ha pasado que se pongan así locas las personas? Dice, un chorro de veces. Dice, me han vomitado, se han desmayado. No, dice, de todo me ha pasado. Y yo me quedé pensando en eso. Dije, qué chistoso ha de ser que la gente que llega aquí bien locochona, como que quiero que me hagas este tatuaje en toda la espalda, ¿no?
Y empiezan y pues, porque ven que el tener eso duele, pues ya no lo dejan, ¿no? Y es exactamente una imagen similar la que vemos en Cristo Jesús. Perdemos de vista que esta parte de que Cristo se ha grabado en nuestros corazones, tatuado en nuestra vida, implica este dolor y transición en muchos aspectos. Cuando hace unas semanas vimos este ejemplo de Jeremías, que dice que te he puesto para destruir, para derribar, para arruinar, para edificar, para construir. El primer proceso para que Dios haga en nuestra vida es destruirnos. Y eso es lo que pasamos muchos. Ahora, no solamente es destruirnos, después va a edificarnos, sino también es una evidencia de que ya no estamos en comunión con el mundo, que ya no nos aceptan, que ya no tenemos ese vínculo y por eso hay ahora una mala relación. También es una oportunidad o una forma en la que Dios nos salva. Escuchaba esta historia que me gustó un chorro. Estaba un señor con su hijo y tenía un vecino. Entonces el hijo tenía un caballo y se le perdió el caballo. Y llega el vecino y le dice, ay, qué triste que se le perdió el caballo a tu hijo. Y el señor dice, pero ¿cómo sabes que es triste? Pasan los días y encuentra el caballo. Se sube el hijo al caballo y se cae del caballo y se rompe la pierna. Y llega el vecino y dice, oye, escuché que tu hijo primero encontró el caballo, llega el vecino y dice, oye, encontré que tu hijo encontró el caballo, qué buena onda. Dice, ¿cómo sabes que es bueno? Después llega, se cae del caballo y le dice, oye, escuché que tu hijo se cayó del caballo y se rompió la pierna, qué triste. ¿Cómo sabes que es triste? Después pasan unos días más y lo que sucede es que estalla la guerra y entonces por falta de efectivos el gobierno recluta a personas de esa misma comunidad, pero este chico no es reclutado porque tiene la pierna rota. Entonces viene el vecino y dice, oye, escuché que tu hijo no fue a la guerra, qué buena onda. Y le dice el papá, ¿cómo sabes que es bueno? Termina la guerra y no hay ni una sola baja, nadie se muere. Y como premio a los que participaron en la guerra, les dan 3 hectáreas de tierra cada uno. Y se acerca al vecino y le dice, oye, escuché que tu hijo no recibió tierra, qué mala onda. Y le dice el papá, ¿cómo sabes que es malo? Pasa el tiempo y entonces empiezan a pelear, hay un conflicto por las tierras a tal grado que empiezan a asesinarse entre los que habían poseído la tierra. Y llega el vecino y le dice, oye, escuché que se están asesinando y que tu hijo está bien, qué buena onda. Le dice, ¿cómo sabes que es bueno? Y podríamos seguir con esta historia duro y darle más y más, pero el punto es que muchas veces perdemos de vista qué es bueno y qué es malo para nuestra vida, porque únicamente vemos a la luz de lo que alcanzan nuestros ojos. Pero Dios lo ve todo. Y estoy seguro que han pasado o has pasado por circunstancias en las que tú has pedido, Dios, dame esto, dame esto. Y pasa el tiempo y te das cuenta que bueno que no me lo dio. O a veces algo que no querías, te das cuenta que era exactamente lo que tú necesitabas. Y es cuando estas pruebas, como nosotros vimos también en Corintios, no solamente nos transforman, sino son el método que Dios nos usa para edificarnos, para construirnos. Y no solamente es eso, sino son también medios para los cuales Él utiliza para apartarnos de la maldad. Como también vimos en Corintios el aguijón en la vida de Pablo, para que no se exalten sobremanera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay un programa que le gusta ver a Sofía que siempre dice, ¿qué pasa con los pulpos? ¿Qué pasa con las ostras? Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa con las tribulaciones? Y Dios y Pablo aquí les está recordando, ustedes padecieron esto, padecen esto, pero no olviden que estos problemas que ustedes están experimentando no quieren decir que la esperanza haya fallado. No quiere decir que a Dios se le haya olvidado. Dios lo está permitiendo con un propósito. Y en la vida de cada uno de nosotros es diferente o tiene un efecto diferente. Pero en la medida que tú puedas reconocer esto, vas a poder vivir tranquilo. Entonces, porque es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y muchas personas, este es el por qué dejan de orar, porque ellos tienen un prejuicio o tenemos un prejuicio acerca de lo que necesitamos o pensamos necesitar.
y nos desvivimos por pedir algo que realmente Dios no nos quiere dar. Dios no va a permitir. Y nos frustramos y pensamos que la oración es el método para obtener algo de Dios, cuando la oración, hemos aprendido, es el método para rendirnos a Dios y decirle: no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Entonces, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y esta es otra razón por la cual algunos pueden llegar a experimentar esa falta de esperanza. La sensación que describe también el salmista: ¿por qué los malos progresan? ¿Por qué no haces algo? No sé si te ha llegado a pasar o a experimentar esa frustración de: hago las cosas bien, me esfuerzo, no robo, no miento, y no es discurso político, no robo, no miento. Pero los que lo hacen, pareciera que tú los estás aventando para arriba y yo aquí estoy. Y no sucede nada. No olvides, Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y lo que Pablo les está diciendo: queridos hermanos, no olvides que va a llegar el momento en el que va a ser establecido un tribunal al cual no hay uno más alto para apelar. Y va a llegar el momento en el que toda tribulación y todo atribulador o bully, como lo quieras decir, va a merecer la justa retribución. Esto va a suceder. Todo este sistema que ha sido establecido para impedir que alguien se acerque a Dios va a ser juzgado. Es frustrante ver que, por ejemplo, ves las noticias y a veces dices: no tienen ningún caso opinar, porque aún así van a establecer aquello que se han determinado. No hay llegas al punto de decir: es que no hay ningún propósito de denunciar porque no va a funcionar. Te das cuenta que el malo prospera, que los inocentes llevan a la cárcel, los culpables viven bien, pero Dios dice: no te olvides, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Va a llegar el momento, y aquí Pablo está recordando eso. Maranata tiene que ver con eso. Primero, que el Señor viene, y el Señor viene para nosotros con gracia, pero para aquellos que no se han arrepentido, con juicio. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Queridos hermanos, va a llegar el momento en el que vamos a tener reposo. Si tú te has preguntado: ¿cuándo va a llegar? Pero no pierdas de vista la esperanza. ¿Quieres reposo aquí en un mundo corrupto? ¿Eso es para lo que alcanza? No. Hebreos, estuvimos estudiando esto. Dice que todos estos hombres murieron sin haber visto lo prometido, pero Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque no les quedó mal. Dice que ellos no esperaban una patria aquí, sino ponían sus ojos en una eterna. Y entonces el descanso que Dios nos está prometiendo, el descanso que va a llegar, es uno eterno, uno en el que estas cosas de aquí no lo pueden frustrar. A todos les ha pasado en sus días de descanso, ¿no? Que dicen: ahora sí voy a tumbarme en la cama. Se descompone la manguera, la llave deja de funcionar, se acaba el gas, no hay que comer, les patearon la puerta, el carro se descompuso, y tú dices: no, pues mejor me hubiera dado la chamba. Porque los reposos aquí son efímeros y son pasajeros, pero el reposo del que Él está prometiendo perdura. Entonces Dios está diciendo: sí existe ese reposo, pero no es aquí.
Y por eso se llama esperanza, porque lo tienes que esperar. Versículo 7 dice, a vosotros, perdón, 6, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste, ¿cuándo sucede este reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, la semana pasada empezaron a ver un poco de esto. La forma en la que se desarrollan los actos o los hechos es, estamos en este tiempo de gracia, sucede el arrebatamiento, después del arrebatamiento siguen los 7 años de tribulación, después de esos años de tribulación es la segunda venida de Cristo, termina esta tribulación con la guerra del Armagedón, después es echado al lago el falso profeta, el enemigo es encadenado por 1000 años, el reino milenario, después el enemigo es soltado por un breve tiempo, es derrotado y ahora sí el juicio del trono blanco. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? O porque les estoy diciendo, dice que esta paz o este reposo del cual está hablando, para nosotros, empieza a experimentarse a partir de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, cuando somos llevados a la presencia de Dios, después la segunda venida, y lo vimos en Isaías, vamos a tener ese reposo. La Biblia lo describe de esta forma, que durante esos 1000 años, Cristo va a reinar en la tierra 1000 años, a una forma de demostrar cómo es un reinado a la manera de Cristo. Y dice que nosotros que hayamos recibido a Cristo, pues estaremos ahí para disfrutar. Lo que dice la palabra es que va a traer como una renovación de la tierra. Ese no es la eternidad, simplemente son 1000 años. Pero yo creo que vamos a poder disfrutar aquello que no hemos disfrutado acá y que por el Evangelio de alguna forma hemos sido privados. Por dinero, por tribulación, por lo que sea. Y vamos a poder disfrutarlo, esta tierra, este planeta, y después mucho más con la eternidad. Pero es de ese reposo. Gracias, hermano. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo va a venir para traer fuego y retribución dice a los que no conocieron. Ay, pero pues qué gacho, si no lo conocían, ¿cómo? Lo que está describiendo es lo que recuerdas también dice en el libro de Juan. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Las personas no son condenadas ni por borrachos, ni por drogadictos, ni por violencia. Eso es únicamente consecuencia de la verdadera condenación, que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas. El hecho de rechazar a Cristo Jesús, esa es la verdadera condenación, y es lo que está diciendo, no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está la otra parte que dice, sí, me gusta lo que compartes, me gusta todo eso de Dios, pero me gustaría esperar un poco. Puede ser que no te dé tiempo de esperar un poco y que caigas en esta particularidad de ser encontrado en desobediencia al Evangelio y por lo tanto condenado a una eternidad sin Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en llama de fuego, recuerda, la única forma de acercarse, el tabernáculo era una representación del cielo. Para acercarse al tabernáculo era a través de este altar, de ese altar en el que se sacrificaba. Querías acercarte a Dios, tenía que haber un sacrificio. Pero ese sacrificio únicamente cubría temporalmente tus pecados. Eso quiere decir que si tú entrabas, dabas tu borreguito y olía barbacoa, todo muy rico, salías y tenías un mal pensamiento, tenías que volver a entrar y sacrificar otra cosa. Salías y se te atravesaba alguien y se te salía una grosería, tenías que volver a entrar. Solamente cubría temporalmente el pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es el infierno? Es la
el intento, el castigo, el símbolo del hombre siendo consumido por su propio pecado, pero como no es suficiente como propiciación, arde para siempre, en un eterno sacrificio que nunca es cubierto porque el hombre es insuficiente. Entonces, por eso dice por fuego. Después, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el infierno es exactamente eso, la separación eterna, la exclusión eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para siempre, apartados. Entonces, digo, los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Que el infierno no es rock, no es cerveza, no son fiestas, porque se lo he dicho a otras personas, ¿no? Si eso fue al infierno, eso para los que pecan, eso es el cielo, no es no es el infierno. El infierno es un lugar de tormento. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vimos que la primera, ¿por qué? Eran los problemas. La segunda razón era el progresar de los malos. El tercero, la falta de a lo mejor de castigo, que aquí nos dice que sí va a haber un castigo. Y el cuarto, ¿por qué las virtudes de Dios no son reconocidas? Te das cuenta, ¿no? Bueno, eso se ve así bien sufridito, ¿no? Que las personas, bueno, no lo digo, si alguien lo ha hecho, voy a hacer el ejemplo de todas más, no lo digo por ti, ¿no? Que llegan a poner esos posts de, voy a poner una Biblia, pero apuesto que nadie me va a dar like porque a nadie le interesa la Biblia. Digo, ay, no seas sufrida, no inventes. Pero es verdad, ¿no? Alguien pone algo así como, digo, cualquier tontería de el reto de quién come más chiles cascabel, ¿no? Y todo el mundo como que, no, ese cuate es la ley, ¿no? Y lo que es virtuoso no es reconocido, todo aquello que tiene que ver con el Señor no es admirado y cualquier perversión es mucho más reconocible, alabada que todo lo que tiene que ver con el Señor. Eso es lo que sucede en el mundo de hoy. Y esa era otra razón por la cual los creyentes sentían esa desesperanza, es que nos esforzamos, amamos al Señor, pero Cristo no es reconocido. Predico y no les interesa. Pero si habla acerca de, no sé, Bad Bunny, perreo y cosas así, no, sí, es que eso es lo interesante. Y aquí lo que está diciendo, pero cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, va a llegar el momento en el que lo que realmente va a ser admirado es Cristo en la vida de las personas. Entonces, querido hermano, no te canses de hacer el bien. Es lo que dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Ahora esto no se trata del reconocimiento del hombre, sino las virtudes de aquel. Van a ser reconocidas, va a ser valorado, va a ser más valorado digo hoy, ay sí, te la pasas leyendo todo el día, ¿para qué te sirve? Va a llegar un momento en el que las personas van a decir, órale, eso es lo que yo quiero. Va a llegar un momento en el que las virtudes de Dios, en la que Dios en la vida del creyente va a ser admirado y valorado. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. Y Pablo dice, voy a seguir orando por ustedes, para que sigan creciendo en este amor y sigan creciendo en esta fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, lo siguiente. Entonces, Pablo dice, ustedes muchos a lo mejor perdieron la esperanza, pero quiero decirles lo siguiente. En lo tocante a la segunda venida del Señor Jesús y al arrebatamiento, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces dice Pablo, aguas con las malas enseñanzas relacionadas con la segunda venida y el arrebatamiento.
No importa si sea por espíritu, es decir, como doctrina, palabra, predicaciones, o por carta, diciendo como Pablo dijo esto cuando no lo dijo. En el sentido en el que el día del Señor está cerca. La palabra que encontramos aquí para cerca es enistemeu, que quiere decir que está sucediendo. Había un grupo de personas en ese momento y hay un grupo de personas el día de hoy que dicen, ya sucedió, ya vino Dios, ya vino Jesús, ya estamos en el milenio, ya sucedió el arrebatamiento, ya sucedió la segunda venida. Y estos hermanos que dicen este tipo de cosas, a lo mejor les faltó leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice, tengan cuidado con los que dicen esto, no ha sucedido. Ah, caray, pero entonces, ¿cómo voy a saber cuándo esto suceda? Muy fácilmente, aquí los dice. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí existe un gran debate en cuanto a esta palabra apostasía, porque la palabra apostasía tiene dos significados que son complementarios. Uno quiere decir ser tomado o apartarse y el otro quiere decir alejarse de la fe, que son similares. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchos grandes teólogos dicen que esta palabra apostasía hace referencia a que no va a suceder sin que primero suceda el ser tomados, el arrebatamiento. Y otros dicen, no, es que lo que significa es que venga primero cuando las personas se aparten de la fe. Yo con el tiempo me he dado cuenta que cuando alguien tiene dudas en cuanto a palabras, las dos cosas son verdad. Y en este caso es verdad. El arrebatamiento sucede antes de la segunda venida y de la tribulación, y también el que las personas se alejen de la fe. Entonces, vamos a empezar a ver esto, porque cuando nos vamos a quedar hasta aquí, no se asusten, no lo vamos a ver todo completo el capítulo 2. Nada más vamos a ver acerca de esto. Estamos hablando de la esperanza. Pero ¿qué es lo que sucede con la apostasía? La apostasía, la que nos describe aquí, es cuando las personas se alejan de la fe. Y dice que esto sucede o va a suceder antes de que Cristo venga por segunda ocasión. Timoteo también lo habla, que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y describe todo lo que tiene que ver con la apostasía, que es el alejarse de la fe. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que se aleja de la fe? ¿Trae un letrero, trae una playera que dice amo la apostasía? No. Las personas apóstatas dicen soy creyente, lo dicen, pero la forma de conducirse, lo que persiguen, evidencia que se han alejado de Dios. Y es exactamente lo mismo con la pérdida de esperanza. Las personas dicen yo tengo esperanza, pero en la forma en la que hablas, la forma en la que te conduces evidencia que no tienes esperanza. Es como, digo, a lo mejor ya todos aquellos ilusos que siguen esperando que el Puebla gane alguna copa, pero de todas maneras apuestan en contra de Puebla, es obvio que no esperan que gane, porque sus apuestas son en contra o a favor de otros equipos, ¿no? Es como una idea así romántica de sí, vamos a ser campeones los de Puebla, pero sabes que no va a suceder, ¿no? A veces actuamos así. La forma, y por eso te decía al principio, la forma en la que ves tu trabajo, como el todo en tu vida. Y no lo dices, hermano, pero tus actos evidencian que es todo. La forma en la que no reaccionas a las advertencias que Dios te ha dado con respecto a algunos asuntos. Y no reaccionas. Y piensas que no vas a ser llamado a cuentas. No esperas a Dios. La forma en la que tratas a tus demás hermanos, a tu familia. Dices esperar a Dios, pero tus actos demuestran lo contrario. Y por eso llegamos a este punto, porque la falta de esperanza no se grita, se demuestra, así como la esperanza. Dice la palabra de Dios que más adelante que los que tienen esta esperanza de la segunda venida, de Maranata, asimismo se purifican o santifican, porque el tener o el estar orientados a que Cristo viene hoy, y si no viene hoy, viene mañana, cambia la forma en la que ves las cosas. No de una manera desordenada como cayeron los de Tesalónica en el libro, en la carta pasada. Que dijeron, pues ya no hay que trabajar, hay que pedir un crédito a Electra y pues ni lo vamos a pagar. No se trata de una forma irresponsable de vivir, sino de hacer lo que
Él te ha pedido, lo que demuestra urgencia. Y no quiero que malentiendan, tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que estudiar. Algunos dirán, no, sí, mamá, ya ves, el pastor dijo, yo por eso ya no voy a estudiar. Ya, no se trata de eso. Haz todo lo que tengas que hacer, todo lo que te venga a la mano. Pero no pongas tu esperanza en ello. No llegues al momento en el que digas, como Dios no va a aparecer, como Dios no me va a ayudar, como Dios no existe, entonces yo lo hago. Les decía hace tiempo esa anécdota de, fue con creo que fue Moody o Spurgeon, pero, no fue ninguno de ellos, mentira. Fue este tipo, este cuate que es muy conocido, se me olvidó su nombre. El chiste es que es muy conocido. Su esposa lo vio desanimado, se va, se viste de negro y anda paseando de negro por toda la casa y el esposo le dice, oye, ¿quién se murió o qué? Y ella le dice, pues, Dios se murió. Y el cuate sus golpes de pureza, ¿cómo que Dios se murió? ¿Cómo te atreves a decir esa herejía? Y le dice a su esposa, por la mirada y la forma en la que te conduces, lo único que puedo deducir es que Dios está muerto, porque ya no tienes esperanza. Y a veces actuamos así, como si Dios no lo conocíamos, intelectualmente lo conocemos. Tenemos algunos frutos de amor, pero nuestra vida ha cambiado de tal forma que ya no estamos orientados hacia su pronta y inminente venida. Y hermanos, les pido que puedan repartir lo de la cena. Y hoy, hablando de esto, hoy vamos a tomar la cena del Señor como un recordatorio práctico, físico, tangible de algo que debe de haber constante en nuestra vida. Maranata quiere decir eso. Cristo viene pronto. Algo que agradezco de mis papás fue un detallito que a lo mejor lo hicieron como algo, pues no sé cómo qué lo hicieron, pero al pasar de los años ha sido algo bonito para mí recordarlo. Cuando nací, gracias, me dieron una plaquita, que ahí la tengo todavía y se la regalé a mi hija. Tiene mi nombre, es una chiquitita, y del otro lado dice Maranata. Y en 3 o 4 ocasiones en mi vida que he estado así como un poquito distraído del Señor, Dios me ha permitido encontrármela otra vez y leer y decir, sí es cierto, tú vienes pronto. ¿Por qué me ahogo en este vaso de agua? Tú eres más grande que cualquier problema, más grande cualquier necesidad, más grande que cualquier enfermedad. Tú vienes pronto. Este no es mi reposo. Esto no es lo que yo he esperado. Esto no es mi esperanza. Mi esperanza está en ti. Y por lo tanto, queridos hermanos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar debe de orientarse hacia la eternidad. Él viene pronto. Y con esto, Cristo nos dejó esto, y se los decía la vez pasada, y a mí me gustó mucho esa forma de pensarlo así. Cuando estamos tristes, cuando tenemos problemas con una persona, pues generalmente para arreglar las cosas decimos, vamos a comer juntos, o vamos a tomar un cafecito, ¿no? Y Jesús nos dijo que, Pablo dice que de la manera que se los enseñó, él lo aprendió de Jesús. Dice que la noche que fue entregado, cuando lo íbamos a traicionar, cuando tenía que pagar todo por nosotros, Él les dijo, vengan, vamos a cenar juntos. Quiero recordarles que ya no tengo nada con ustedes. Y cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos faltos de esa esperanza, tómate un café con Dios, cena con Él. Y recuerda que este jugo, este vino, representa la sangre que por ti pagó. Y este pan, esta galleta representa su cuerpo que por nosotros fue partido. Y dice que cuando comamos de esto y bebamos de esto, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Es decir, anunciamos y tenemos la esperanza de que Él viene pronto. Y que mis problemas ya no se ven tan grandes, mis necesidades no se ven tan grandes porque Él viene pronto. Queridos hermanos,
Maranata quiere decir el Señor viene. También nos tiene que recordar que la tribulación o estas pruebas momentáneas tienen un efecto en nuestra vida de bien, que habrá retribución, que habrá redención, que habrá justo juicio y que sobre todo le veremos a Él. Vamos a tomarnos un momento para orar, ponernos a cuentas con Dios y después participamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por poder el día de hoy recordar que tú moriste por nosotros y poder testificar entre nosotros que tenemos la esperanza que tú vienes pronto. Padre, ayúdanos a volver a experimentar el gozo de nuestra salvación y esa urgencia de vivir conforme a ti, porque tú vienes pronto. Bendito eres, Dios. Amén.